Dios te bendiga, te hablamos de parte de una mano amiga en Reno, Nevada, y estamos felices y en bendición por seguir compartiendo la palabra de Dios. A todas las personas que nos siguen en las redes sociales, pues les deseamos que estén bien y que sigan adelante, que conozcan a Cristo como Señor y Salvador. Si no lo conoce, venga, hay que nacer de nuevo, porque como seres humanos sabemos bien de que podemos partir en cualquier momento. Y una vez entramos a la eternidad ya no podemos regresar a arreglar nada. Así que lo más sabio que un ser humano puede hacer es aceptar a Cristo como Señor y Salvador, porque todo lo demás se termina, pero nuestra alma es eterna. Hay que nacer de nuevo para asegurar nuestras almas. Como seres inteligentes que Dios nos dio, lo primero que tenemos que hacer es asegurar nuestra vida, nuestra alma en Cristo Jesús. Ya lo demás, si buscamos el reino de Dios, su justicia, dijo Cristo, todo vendrá por añadidura. Y así podemos continuar. En este día vamos a hablar sobre el Salmo, el proverbio número 30. Hemos estudiado todos estos proverbios desde el número 1, ya vamos en el 30, ya solo falta este y el último que es el proverbio 31. Y el asunto de este libro de los proverbios, a diferencia como mucha gente piensa que solamente son proverbios o consejos, realmente es la estructura de una familia que conoce a Dios. Por eso desde el capítulo 1 en el verso 7 dice que el principio o el fundamento de la sabiduría es el temor o el respeto a la presencia de Dios, y de ahí empieza a hablar y a aconsejarle a sus hijos. El papá y la mamá dice, hijo mío, atiende a mis palabras, a la sabiduría, no te olvides de los consejos de tu madre, y así a través de todos los capítulos se la pasan dándole consejos a los hijos, y pues realmente lo que están haciendo es formando una estructura. Ahí más adelante vemos que hay un proverbio donde dice que instruye al niño en el camino que debe de andar. Así que el libro de los proverbios realmente se trata de unos padres que conocen a Dios y hablan de parte de Dios, que guarden la palabra de Dios, la sabiduría, la instrucción, la prudencia, para que lleguen a tener un futuro. Eso es lo que en algunos proverbios le dicen también a sus hijos, para que tengas futuro, porque si no instruimos a los hijos en el camino de Dios, es muy difícil que tengan buen futuro, no solamente aquí en este mundo, pero no se diga cuando entren a la eternidad, como dije antes. Si entramos a la eternidad sin Cristo, ya no hay forma de regresar a arreglar nada. Y en este mundo de por sí hay mucha gente que vive en desgracia, en fracaso, lamentándose, llenos de opresión y depresión, porque no conocen a Cristo, porque no les instruyeron desde niños a seguir este camino, y muchos que sí les instruyeron, porque puede pasar eso, que muchos pueden decir, pero yo conozco a fulano de tal que creció en la iglesia cristiana, y sí, hay muchos casos así, que crecieron en la iglesia cristiana, pero nunca oyeron la voz de Dios, nunca se convirtieron, nunca fueron hijos obedientes, porque aquí en este libro de los proverbios habla de varios hijos. A veces se dirige a hijos míos y a veces se dirige a un solo hijo, y un solo hijo, según lo que leemos aquí en este libro de los proverbios, es el que hace caso a la voz de Dios, a la voz de sus padres, y es el que termina muy bien. Y en el capítulo último vamos a ver cómo termina este hijo que hizo caso de la voz de Dios y de sus padres, desde los consejos de su madre. Y en el capítulo 30 aquí vamos a estudiar sobre las generaciones. Este capítulo 30 habla el escritor de varios grupos de personas que hay en el mundo, y vamos a leer algunos cuantos, pero realmente nos vamos a enfocar en las generaciones de las que habla aquí. Por ejemplo, dice en el capítulo 30, verso 14, verso 15, dice, la sandijuela tiene dos hijas que dicen, dame, dame, y hay tres cosas que no se sacian jamás, y una cuarta que nunca dice basta, el Seol, la matriz estéril, la tierra que jamás se sacia de agua, el fuego que nunca dice basta, al ojo que se mofa del padre y escarnece a la madre. Le sacarán los ojos de los cuervos del valle, dice, verso 18, hay tres cosas que son incomprensibles para mí, a una cuarta que no entiendo, el camino del águila en el cielo. En el verso 21 dice, por tres cosas la tiembla tierra, y por una cuarta no se puede sostener, por el esclavo cuando llega a ser rey, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa, y por la sierva cuando suplanta a su señora. Cuatro cosas hay pequeñas en la tierra, pero son muy sumamente sabias: la hormiga, pueblo que se esfuerza, que prepara su alimento en el verano; los tejones, pueblo sin poder, que hacen su casa en la peña; la langosta, que no tiene rey, pero todas salen en cuadrillas; y el lagarto, que no se puede agarrar con las manos.
Y hay tres cosas en el verso 29, dice, hay tres cosas majestuosas en la marcha, en su marcha, dice, y una cuarta de elegante caminar, el león poderoso en las fieras del campo que no retrocede ante ninguna, el gallo que se pasea erguido, asimismo el macho cabrío, y el rey cuando tiene un ejército con él. Y así habla de muchos grupos aquí, pero realmente lo que nos interesa es donde habla de las generaciones. En el verso 11 dice, vea lo que dice este capítulo sobre estas generaciones. Hay generación que maldice a su padre y no bendice a su madre. Hay generación que se tiene por pura, pero no se limpia de su propia inmundicia. Hay generación de ojos altivos cuyos párpados se alzan en arrogancia. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. El primer verso que leímos, el verso 11 dice, hay generación que maldice a su padre y que no bendice a su madre. Vea, aquí entonces es un grupo de los que menciona aquí, y menciona varias generaciones, y todas son malas realmente, pero la que nos interesa es esta de aquí. Dice, hay generación que no bendice a su padre, no bendice a su madre y maldice a su padre. O sea, no hace nada bueno por los padres. Y uno diría, bueno, ¿y esa generación? Porque esto lo escribieron hace miles de años estos escritores. Y hablando de generaciones, cuando el Señor Jesucristo habló de los últimos días en el capítulo 24 del libro de Mateo, habló de muchas tragedias, dijo, va a haber terremotos, va a haber catástrofes naturales, y en el sentido moral o espiritual dice, se van a levantar muchos cristos, falsos profetas, falsos cristianos, falso de todo. Y si en el cristianismo hay falsedad, imagínense cómo estará el mundo secular. Porque si lo malo se introduce en aquello que conoce a Dios, aquellas personas que proclaman la palabra de Dios, que conocen a Dios, allí hay falsedad. Imagínense qué se puede esperar en el mundo que no conoce a Dios y que no quiere nada con Dios. Así que es una generación, el Señor Jesucristo ya habló y mencionó en el verso 34, 44 por allá, dice, después de que habla de todas estas calamidades, dice, sería como los días de Noé también, dice que se casaban, estaban en casamiento, dice, y todo esto acontecerá cuando menciona entonces al pueblo de Israel y lo simboliza con la higuera, dice, de la higuera aprendan la parábola, dice que cuando la higuera se está poniendo verde es porque el verano está a las puertas, dice. Entonces cuando ustedes vean todas estas señales, todas estas calamidades, dice, es porque todo esto va a acontecer y porque Él está a la puerta, hablando de sí mismo el Señor Jesucristo, como diciendo, es porque yo estoy a la puerta y estoy a punto de regresar y de recoger a aquellos que son fieles. Estamos viviendo en tiempos muy difíciles porque todo lo que dice en Mateo capítulo 24 y en muchas otras partes de la Biblia se está cumpliendo delante de nuestros ojos, pero hay un mundo que está bajo el poder del pecado, que es muy grande, y eso ciega y no nos deja ver la realidad de las cosas. Muchas veces, incluso aunque pasen delante de nuestros ojos, no queremos ver la realidad, porque fíjese, una cosa que tenemos los seres humanos, cuando estamos mal, andamos mal, y en este caso delante de Dios, si vivimos mal delante de Dios, lo que menos queremos saber es que el fin ha llegado. Lo que menos queremos oír es que Dios va a regresar, el Señor Jesucristo va a regresar a juzgar, porque esta vez que venga no va a venir a salvar como el Cordero de Dios, que vino manso y humilde hace 2000 años a salvar a los hombres. Esta vez que venga va a venir como un león rugiente, a devorar a todos sus enemigos, a juzgar. Y eso es lo que menos quiere oír o saber el mundo. Por eso, aunque hay muchas señales a nuestro alrededor, la gente lo niega, porque quieren vivir, como dijo el Señor en los días de Noé, casándose, dándose en casamiento, viviendo en la carne, sin hacer caso de las cosas y de las señales que vienen de parte de Dios. Pero el Señor dijo una cosa muy clara allí: esta generación no va a pasar sin que todo esto acontezca. En otras palabras, esta generación que esté viendo en ese tiempo todas estas cosas, dice, es la que va a experimentar y va a ver todo esto, que va a experimentar la entrada a la gran tribulación. Yo diría, en mi opinión personal, que en este tiempo hay mucha gente que está viva en este mismo momento, que va a experimentar lo que la Biblia llama el periodo de la gran tribulación, porque es una generación que está
está preparada, está mentalizada para todo esto que se avecina, todo esto que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Y especialmente, ¿por qué? Porque es una generación que no bendice a su madre y maldice a su padre. ¿Y qué tiene que ver eso con los finales, los tiempos finales, y con que la gente en general nos encontramos en una generación que así se encuentra? Moralmente está derrotada, moralmente está fracasada, y lo que menos hacen es bendecir a su madre, pero sí maldice a su padre también. Tenemos que examinar la palabra de Dios, qué dice en cuanto a estas generaciones que menciona ahí en el libro de Proverbios, porque es muy trágico y muy terrible lo que dice ahí el proverbista. Eso de que hay generación de que maldice a su padre y no bendice a su madre, es una generación que no tiene futuro, que no tiene ningún principio moral, mucho menos espiritual, no tienen vida, están totalmente muertos. Y vean, lo que dice la palabra de Dios en cuanto a honrar, amar y a ayudar en cualquier forma que sea posible a los padres. El Señor Jesucristo en una ocasión tuvo un altercado, una discusión con los escribas, con la gente religiosa de aquel entonces. En el capítulo 15 del libro de Mateo, desde el verso 1 y 2, se empieza esta conversación, esta discusión que él tiene con ellos, porque lo critica por no lavarse las manos para ir a comer a él y a sus discípulos, lo cual era una tradición, se convirtió en una tradición que los ancianos del pueblo de Israel, el Sanedrín, de allí viene la palabra el Sanedrín o el Senado, que hoy en día pues lo usan en la política, en los gobiernos que tienen mucha autoridad. Los políticos es de la rama de más alto rango en la política en muchos países. El Senado, pues en aquel entonces de allí viene todo eso. Antes eran solamente gente religiosa en Israel, pero eran los que representantes de Israel, supuestamente la gente sabia, la que tenía que aconsejar al pueblo, la que tenía que guiar al pueblo y enseñarles principalmente el camino de Dios, para que fueran instruidos y no se apartaran. Entonces aquí critican al Señor Jesucristo y a sus discípulos porque no se lavan las manos para comer, lo cual hemos dicho que es como higiene, pues es una buena costumbre, pero no en el sentido espiritual, ni mucho menos que iba a causar un efecto positivo o negativo en la vida espiritual o moral de las personas. Eso solo tiene que ver con lo físico. Por eso el Señor les explica a los apóstoles: todo lo que entra por la boca sale por la letrina, dice, se va al estómago, dice, y se va cuando uno va al baño, lo que sea, dice, eso no tiene que ver con el corazón, dice, pero todo aquello, dice, los homicidios, los robos, los adulterios, todo tipo de maldad, dice, sale del corazón, y entonces se expresa especialmente con la boca. Por eso de la abundancia del corazón habla la boca. Y es lo que les digo a ustedes, porque han cambiado la palabra de Dios por sus tradiciones, porque una de las cosas que ellos cambiaron era esta, que si alguien tenía a su papá y a su mamá, y su papá o su mamá tenía necesidad de algo, ellos le decían: mira, si tu papá y tu mamá tienen alguna necesidad de dinero, de algún tipo de ayuda, especialmente de dinero en lo económico, decían, trae ese dinero al templo, y delante de Dios, Dios te lo va a tomar en cuenta como si se los hubieras dado a ellos. En otras palabras, le hacían creer a la gente de que haciendo el bien ahí en el templo, que llevando las ofrendas o lo que tuvieran y que correspondía en ayuda al padre o a la madre, ya ellos le hacían creer que ya estaba bien todo el asunto, aunque su papá y su mamá se estuvieran muriendo de hambre y tuvieran necesidad. Y por eso el Señor les recriminó duramente, les dijo: hipócritas, dice, ¿por qué han cambiado la palabra de Dios por sus tradiciones y le han hecho creer a la gente que trayendo esa ayuda que necesita el papá y la mamá, la traiga acá al templo con ustedes, y ustedes se quedan con ella solamente para robar a la gente, y allá los papás sufriendo necesidades? Y así también, dice, incurren en maldad, dice el Señor, porque el mandamiento dice: cualquiera que maldiga a su padre y a su madre, que muera irremisiblemente. En otras palabras, en Israel, en el tiempo de la ley, en el tiempo que el Señor Jesucristo todavía vivía, porque Él vivió bajo la ley, pues se cometió un pecado y se hacía un sacrificio según el estado económico de la persona o según el pecado también. Y casi todo lo arreglaban con un sacrificio, pero en este caso dice que el que hablara, el que maldijera, como dice el proverbio allá, hay generación que maldice a su mamá y no bendice a su padre. O sea, esa generación no tiene futuro, porque dice que muera irremisiblemente.
Vea lo que dice en el libro de Efesios en el capítulo 6 y verso 1. Hijos, obedecer a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Vosotros, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino criarlos en disciplina e instrucción del Señor. Ahí lo que estamos diciendo. Le está diciendo a los padres que no provoquen a los hijos, porque también como padres podemos tener responsabilidad de que los hijos a veces sean rebeldes y tenemos que cada quien aceptar su responsabilidad. Pero aún así, aquí el apóstol San Pablo escribió estas palabras y dice, a los hijos, dice, obedezcan a sus padres, dice, porque honra a tu padre y a tu madre, dice, es el mandamiento que Dios dio en la ley, dice, y es el primer mandamiento que con promesa, dice que si los honramos, si los obedecemos, los queremos, los amamos y hacemos todo lo que tengamos que hacer por ellos, dice que entonces hay promesa de que experimentemos larga vida aquí en la tierra. Ahora, el que nos vaya bien aquí en la tierra no depende solamente de honrar a nuestros padres, porque muchos podrían decir, bueno, pues es que yo sí ayudo a mi padre y a mi madre, yo les doy dinero, aunque eso es robado, pero les ayudo. No, eso no funciona aquí. Aquí no podemos ganar en unas y perder en otras. No podemos matar a unos para que otros vivan, no, porque así es como mucha gente quiere hacer o hace. Le quitan la vida a unos para que sus papás o su mamá o alguien más viva, no. Aquí se trata de todas las áreas de nuestra vida que estén derechas, alineadas con la palabra de Dios. Pero es importantísimo que entendamos de que mucha de la maldición que hay en este mundo, especialmente hoy en día, es porque no se honra al papá y a la mamá debidamente como Dios lo diseñó. Hoy en día hay mucha gente, muchos hijos que tienen muchos resentimientos, hasta el odio contra los papás. Y en muchos casos, escuche, en muchos casos tienen razón, porque los papás no fueron los padres que deberían de ser. Los maltrataron, los humillaron, los avergonzaron, no los ayudaron, muchas cosas. Los padres tienen en muchos casos, no en todos, tienen mucha razón de que los hijos sean rebeldes, de que les tengan mucho resentimiento. Con todo eso, yo no le aconsejo a ningún hijo que tenga a su papá y a su mamá que le tenga resentimiento, porque no tiene futuro. Si usted no ama a su papá, si usted no honra a su papá, a su mamá, no tiene futuro usted. Aquí lo dice claramente el apóstol, dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas larga vida. Y allá el Señor Jesucristo dijo, esta generación no va a pasar sin que todo esto acontezca. ¿Por qué? Porque escuche, como una persona que tiene resentimientos contra su padre y a su madre, que no los honra por el motivo que sea, muchos pueden tener razón, muchos no, simplemente es una generación mala, de mala sangre. Entonces, si no lo hacemos, lo único que nos traemos es maldición. Y aquí, en muchos casos, escuche, de nada sirve tener razón, porque, vuelvo a repetir, muchos hijos pueden tener razón de que no fueron tratados bien por sus padres, pero de nada sirve tener razón cuando no se tiene una solución a los problemas. ¿De qué me sirve a mí tener razón si estoy atascado en problemas? No, yo lo que necesito es solución a mis problemas. Y si sus papás lo trataron mal, no lo trataron debidamente, porque aquí dice el apóstol también que los papás no debemos de provocar a ira a los hijos. En otras palabras, también aunque seamos padres, tenemos que darles el respeto y el lugar debido a los hijos, darles todo lo que necesitan. Y hemos dicho anteriormente de que como seres humanos muchas veces nos hemos equivocado, creyendo que solamente dándoles de comer, dándoles techo, dándoles ropa, dándoles lo mejor en cuanto a las cosas materiales, si podemos, que ya con eso ellos deben de estar ya satisfechos y completos, pero no, eso es solamente lo exterior. Por eso dice allá, instruye aquí, por eso entonces el apóstol lo vuelve a mencionar, dice que no los provoquemos a ira y que los instruyamos en toda disciplina en la palabra de Dios, porque si los instruimos desde que son niños, no se van a apartar. Hay muchas posibilidades de que no se aparten del camino que deben de andar, el camino que conozcan a Dios, y así entonces hay un futuro mucho más estable para ellos, más prometedor, porque les estamos dando, si podemos, lo material,
por lo menos aunque sea lo básico, pero les estamos dando lo principal, lo de adentro, el poder que deben de tener para sobrevivir en este mundo. Porque en este mundo no se sobrevive solamente con cosas materiales, hay que tener carácter espiritual para sobrevivir a los ataques que este mundo trae, que es manipulado por el diablo. Por eso entonces aquí, esta generación, dice el Señor Jesucristo, esta generación no va a pasar porque es una generación que no ama a su padre y a su madre, no los respeta, no los ayuda cuando tiene necesidad. Y escuche, normalmente una persona que tiene resentimientos contra su padre y a su madre, no ama ni respeta a nadie. Porque si no amamos y respetamos aquello que es lo más grande que tenemos en nuestra vida, que son los padres, los que más nos aman, los que más nos atienden, vuelvo a repetir, no todos es el mismo caso, porque a veces ya es un círculo vicioso que hay en muchas familias ya, y que vienen cargando maldiciones desde tiempos de sus antepasados allá, tal vez hasta siglos atrás, y que nadie ha querido venir a Cristo para romper esas maldiciones, porque hay muchas maldiciones que la gente puede traer desde muchas generaciones atrás y solo se rompen cuando uno viene a Cristo. Por eso la palabra de Dios dice de que Él llevó nuestras maldiciones en la cruz. Pero mucha gente, viene una generación, viene otra, pasa otra, tercera, cuarta, quinta generación, y nadie quiere servirle a Dios, y siguen trayendo esas maldiciones de pelearse con los papás, y nadie vive por mucho tiempo, nadie vive vidas largas en ciertas familias. Y aquí el Señor Jesucristo hablando en general, el mundo va a estar así, y creo que ese tiempo está aquí. Esta generación no va a pasar sin que todo esto acontezca, porque es una generación llena de resentimientos y de cosas negativas contra su padre, contra su madre, especialmente, ya no se diga contra las demás personas. Entonces, tenemos que ponerle atención a la palabra de Dios, porque en estos últimos días que estamos viviendo, Dios quiere que nos acerquemos a Él y que, sobre todo, que pues amemos a la familia, y empezando con el papá y la mamá. No es fácil aceptar pues lo que dice la palabra de Dios, porque pues obviamente son cosas que tenemos que afrontar en la vida diariamente, pero tenemos que por eso venir a Cristo. El Señor nunca nos va a pedir que hagamos una cosa que hagamos solamente por hacerla, sino que dice la palabra de Dios que juntamente con la tentación Él nos va a dar la salida. Y hablando de ejemplos bíblicos, desde la antigüedad podemos ver el caso de Noé con su hijo. Uno de sus hijos, el menor, dice que cuando él pues plantó aquella viña, hizo vino, las fermentó y pues tomó de ese vino y se emborrachó y perdió el control. Vino su hijo menor y pues sin ningún respeto, sin ninguna prudencia, lo vio desnudo, porque Noé se desnudó, y eso es lo que pasa. Hemos hablado anteriormente de lo que es el efecto de las borracheras, que pierde uno el control y uno puede hacer cosas perversas, hacer el ridículo, hacer ver mal a la familia, comprometer a la familia, como en este caso, pues vino este muchacho menor que no era muy prudente, ve a su papá desnudo, se burla, y muchos afirman que incluso tuvo pensamientos de lujuria, de cosas ya muy, muy graves, de perversión. Cuando Noé pues despierta, lo maldice a su descendencia por esa falta de respeto y por lo que hizo. Y entonces ahí vemos de que por no honrar a su padre, pues le vino esa maldición a su descendencia, al hijo menor de Noé. Y así podemos ver a través de todo el tiempo, en el caso del rey David también. En este caso, por culpa del rey David, cuando cometió aquel pecado con Betsabé, vino el profeta Natán y le habló y le dijo: mira, tú, rey David, cometiste esa maldad tan grande. Y el rey David reconoce y se arrepiente, y el profeta le dice: mira, Dios te ha perdonado también, pero tienes que entender una cosa: la espada no se va a apartar de tu descendencia para siempre. Y entonces pues el rey David era muy buen rey, de acuerdo al corazón de Dios, pero en cuanto a su familia pues no tuvo mucho éxito. Y
Más adelante sus hijos, que eran hijos para empezar eran de diferentes mujeres, tenían diferentes mamás, varios de ellos eran medios hermanos, y en una ocasión uno de sus hijos se mete con otra hija, una otra media hermana que al final del día pues todos eran hijos del rey David, pero eran medios hermanos. Y como eso trajo deshonra, pues una gran deshonra al rey David siendo padre. Y vuelvo a repetir, aunque sean malos padres los que tengamos, tenemos que honrarlos, porque ahí está la bendición. Ahí el apóstol San Pablo dice, para que te vaya bien en los días de tu vida. Pero por eso hay gente que tiene resentimientos ahí contra los papás, y no les va bien aunque tengan dinero, porque mucha gente, tenemos que aclarar de que mucha gente piensa que le está yendo bien porque tienen dinero, porque tienen un buen empleo, porque tienen buenos carros, buena casa, hasta fama pueden tener, hasta mucho dinero en el banco, pero no, eso no significa de que la gente está bien, porque mientras tenemos cosas vanas en el corazón, resentimientos, odios, depresiones, opresiones, ¿cómo vamos a disfrutar lo poco o mucho que tenemos exteriormente en lo material? No. Entonces es una cosa seria que debemos de tomar en cuenta todos los días, de que tenemos que tener un corazón limpio delante de Dios, no solamente para andar en paz, para que disfrutemos la presencia de Dios, sino para que también podamos disfrutar este mundo mientras estamos aquí, porque el mundo está lleno de maldad, lleno de cosas vanas, así como el Señor está diciendo, es una generación maligna y cada día va creciendo más. Dice que llega el punto, el Señor Jesucristo hablando ahí en el capítulo 24 del libro de Mateo, dice que va a llegar a tal punto esa generación tan mala y perversa, que los padres van a entregar a los hijos y los hijos a los padres, se van a matar, se van a odiar. Hasta ese punto está llegando ya el asunto, y lo podemos ver hoy en día, porque si se rechaza la palabra de Dios, pues eso es lo que queda. Y cuando no se honra al padre y a la madre, por el motivo que sea, lo único que hay es una generación que va a morir prematuramente, y es esa generación la que está entonces a punto de entrar a este periodo que se llama de la gran tribulación, porque el Señor ahí lo dijo bien claro. De cierto les digo que esta generación no va a pasar hasta que todo esto acontezca. Una generación que si no ama a su papá y a su mamá, mucho menos va a andar amando y respetando a nadie más, porque son las personas más cercanas a nuestro corazón, el papá y la mamá. En otras generaciones, en otros tiempos, ¿qué no hacían los hijos por los papás, aunque los hubieran tratado mal? Los respetaban, los amaban, los ayudaban. Si nos regañaban, no contestábamos, no rezongábamos. Pero hoy en día eso se acabó. Vemos una generación muy perversa que se está poniendo cada día peor. No pasará sin que todo esto acontezca, porque si así no aman a lo más querido en este mundo, a lo más cercano del corazón, que es el papá y la mamá, mucho menos van a andar amando y respetando a otro prójimo, a otras personas. Entonces este mundo ya no sirve para nada, y es una generación, por lo tanto, escuche, que está dispuesta a recibir a lo que la palabra de Dios llama anticristo, este hombre de pecado. En unas versiones lo llama así, en otras partes lo llama la bestia. Tiene muchos nombres muy malos y negativos. Es una generación que está lista para recibirlo. En el capítulo 3 del segundo libro de Timoteo, le dice el apóstol San Pablo a Timoteo, también debes de saber esto, que en los últimos días van a venir tiempos peligrosos. Dice, porque va a haber hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, intemperantes, crueles, traidores, y da una lista de 18 diferentes tipos de pecados. Allí el apóstol San Pablo a Timoteo le dice, en los últimos días van a ser tiempos peligrosos. Y esa palabra peligrosos es la palabra que se usa cuando el Señor Jesucristo va y cura al endemoniado de Gadara. Dice que en ocasión fue a esa región de Gadara el Señor Jesucristo, y había estos endemoniados que vivían en los sepulcros, allá en los cementerios, que nadie los podía controlar, que incluso con cadenas no los podían controlar. Eran sumamente peligrosos, se lastimaban a sí mismos. Y cuando el Señor llega allí, uno de los endemoniados se acerca rápidamente y le dice,
dice, aquí has venido, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, has venido a atormentarnos antes de tiempo. Entonces el Señor le pregunta, ¿cómo te llamas? Y el demonio le contesta, le dice, me llamo Legión porque somos muchos. Un ser humano puede estar posesionado por una legión que puede ser miles de demonios. Imagínense la terrible situación de muchos seres humanos. Y entonces dice que eran peligrosos en gran manera, y esa es la misma palabra que el apóstol usa cuando le dice a Timoteo, los últimos días van a ser tiempos peligrosos, tiempos de mucha opresión demoníaca. Y una de esas opresiones que causa a los seres humanos en estos últimos días es tener resentimientos, odios contra los padres. Por lo tanto, es una generación que no tiene futuro. Esta generación, dice el Señor, no va a pasar sin que todo esto acontezca, por cuanto no bendice a su madre y maldice a su padre. Pero si usted no conoce a Cristo, venga, nazca de nuevo para que tenga un corazón nuevo, que Dios se lo limpie de todo resentimiento, de odios y de cualquier cosa vana que pueda tener. No necesariamente usted es de esas personas, pero sí necesitamos a Cristo, aunque amemos a nuestros padres. Entonces hay que nacer de nuevo, y si somos cristianos hay que ponerle mucho empeño en estos últimos días, porque esto va a crecer hasta que el Señor venga y venga a poner orden aquí en la tierra. Hay que estarlo esperando, ya sea que venga como Él prometió, o que nos llame, porque también podemos partir en cualquier momento. Que Dios lo bendiga y hasta la próxima.